La ex superiora de la Congregación de las Ursulinas en Chile fue removida de su cargo y está siendo investigada por la Iglesia por presuntos malos manejos administrativos y conductas reñidas con las normas de la orden religiosa. En la justicia también hay una denuncia en su contra por abuso sexual a menores. Hasta hoy nadie había hablado en público y a cara descubierta de abusos de la religiosa. Junto a la periodista Danae Fuster conversamos en exclusiva con una ex alumna y ex profesora del Colegio Santa Úrsula de Maipú, que relata cómo la madre Paula se aprovechó de ella desde que tenía 12 años. Al no hablarlo, a lo mejor no existió. Sí. Y en el fondo traté como de taparlo y de minimizarlo y de que en realidad, chuta, a lo mejor no era tan terrible. No, fue un beso nomás, ya, no sé, no tan terrible. Mónica Salinas, exalumna por 12 años de las Ursulinas de Maipú y luego profesora del mismo colegio por otros 15, ya no puede seguir callando. Ha tratado por décadas de entender la intensa relación que tuvo cuando niña con la madre Paula, ex superiora de la Congregación Ursulina. Un camino doloroso hasta lograr admitir que fue abusada por ella. Siempre fue como súper cariñosa, súper contenedora. Cuando yo estaba como triste, cuando tenía penas, no sé, ella igual siempre me abrazaba, me hacía cariño, muy tiernamente, o sea, de verdad era algo que yo sentía que era casi una mamá, ¿te fijas? Al yo sentirme como sola, porque no le daba problema a mis papás, ¿te fijas? Y entonces, de repente eso hizo que yo me volcara tanto en ella y ella me entregó lo que yo necesitaba, que era preocupación por mí sola, ¿te fijas? Hija de una familia de 10 hermanos, cuya madre murió cuando ella era adolescente, Isabel Lagos Droguet se educó en las Ursulinas y tomó los hábitos como Sor Paula a fines de los años 60. Vinculada sobre todo al Colegio Santa Úrsula de Maipú, hizo clases, formó novicias y se convirtió en superiora a mediados de los 80. Era una mujer alegre y dinámica, aunque autoritaria en su liderazgo. Vi a tantas personas súper como humilladas por ella. Ella tenía este cuento como casi nazi, de que todos eran rotos. Y de verdad era súper hiriente con las personas, que ella podía ser súper amorosa, te fijas, con este grupo selecto, pero ser súper como prepotente con otras personas. Mónica era de las elegidas por la madre, pero relata que la cercanía terminó sobrepasando los límites. Y una vez ella me dio un beso en la boca y sentí que hasta ella misma se sorprendió. Entonces ella a eso lo llamaba regalos de Dios, que esos eran regalos de Dios y que eso en realidad era algo solo de nosotras dos, porque nadie más lo iba a entender. Y como te digo, eso súper como ligado a que yo sentía que iba creciendo como en mi encuentro con Dios. No sé, pasábamos horas en la capilla, ponte tú, en contemplación. O sea, iba todo de la mano, no era una cuestión así como aislada. Entonces en ningún minuto yo ahí sentía que era algo malo, no podía venir nada malo de ella si me mostraba a Dios, o sea, no podía caber ningún cuestionamiento en eso. ¿Pasaba que de repente te abrazaba y te buscaba y te daba un beso? Sí. ¿Te buscaba la cara y te daba un beso? Sí. Pasó la primera vez a los 12 años, ¿por cuánto tiempo se repitió? Yo creo que eso terminó cuando a mí me dieron mi primer beso, porque ella encontró que eso había sido súper penca, o sea, me hizo sentir súper culpable por mi primer beso y que en el fondo ya los regalos de Dios no podían ser, porque como que yo había manchado eso con este beso con un hombre. ¿Y qué edad tenías? 15 años. ¿Y entre los 12 y los 15 años
¿Esto de los besos era algo habitual? ¿Cómo ocurría? ¿Cómo se daba? No era un cuento como tan seguido tampoco, pero pasaba. Ella siempre, como te digo, como regaloneándome, o no sé, pues era así. ¿No te provocaba rechazo? Suena raro, pero no me cuestionaba eso. Y sentía que por otro lado, igual la monja era un gran apoyo, pero se metía cualquier cantidad en la vida de nosotros. O sea, bueno, de hecho los gallos me tenían que ir a buscar al convento, ¿te fijas? Y en el fondo su personalidad era tan fuerte que de verdad le hacíamos caso. O sea, cualquier cosa fuera de eso, nos sentíamos súper culpables. Los sentimientos de culpa eran súper fuertes. Si yo asumía que en el fondo de verdad había un cuento raro ahí, yo era culpable de todo eso. Yo provoqué todo eso. ¿Tú, no ella? No, yo sentía que yo. Entonces, al final te manejas con un cuento de culpa. O sea, de hecho, a la hora de estar hablando contigo, igual estoy hablando contigo, pero hay un cuento de culpas. O sea, extraño, pero... ¿De culpa tuya? Sí. O sea, me siento casi siendo traidora al hablar contigo. Mónica cree que la madre Paula dejó de acosarla cuando la religiosa se dio cuenta de que era heterosexual. Aún así, siguieron siendo cercanas. O sea, no sé, pues de hecho cuando me casé yo vestida de novia con mi papá, pasamos al convento y las monjas me estaban esperando y todo. O sea, y cuando nació mi primer hijo, la monja Paula fue a la clínica a conocerlo y hablábamos de su nieto y o sea, siempre, de verdad siempre presente, te fijas, nunca pude como cortar con eso, no. ¿Por qué? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si no era así? ¿Y si ella de verdad, bueno, es inexplicable lavarte los besos igual, pero si ella de verdad me tenía harto cariño? Yo creo que dentro de mí, ¿sabes qué? Hay un lugarcito dentro de mí que quiere pensar que no era todo tan mentira, que la monja sí tenía un lado no tan turbio. ¿Y tú crees que esto pasaba con otras alumnas también? Habían ciertas alumnas con las que ella era amorosa, pero con ninguna la vi que fuera como era conmigo. No había otra predilecta así como yo. No. ¿De 15 años más en la Ursulina? Pues. La viste por muchos años. Sí. Mira, nunca, no, porque después llegaron novicias y su cuento fue con novicias. O sea, nunca vi un acercamiento así con otra alumna. ¿Tú crees que ella no era una abusadora de menores regular, que lo hiciera todo el tiempo? No, yo creo que al final era como más potente este cuento con adultos, no tanto con niñas. Y yo creo que eso también o a lo mejor fueron explicaciones que me daba yo para justificar el no hablar. Te fijas que yo decía, bueno, total no importa, tal vez fui la única y no hay más casos y entonces no es tan terrible porque el otro cuento aparente son adultos. ¿Cómo ha sido para ti saber que haya otras alumnas que en el fondo igual pasaron como la misma pena que puedo haber pasado yo y que a lo mejor por todo este cuento que no se habla, que todo se trata de tapar, que se trata de esconder debajo de la alfombra, hace que
que personas al final terminen creciendo con sentimientos de culpa, porque esto de verdad genera sentimientos de culpa. Las contradicciones acompañaron a Mónica por años hasta que la traumática separación de su primer marido la hizo cortar el cordón que la ataba a la madre Paula. Se fue del colegio y comenzó el lento proceso de asumir lo que había sucedido. En el fondo, pienso en esta niñita que se cayó, que no habló, en esta niñita que se llama Mónica. Y yo encontré mi diario de vida y era una niñita como tan sola, que se sentía tan sola. Y entonces, sirva o no sirva, en algún minuto uno tiene que soltar porque es parte del sanarte, y sin un afán como de venganza, de revanchismo, nada de eso, sino solo hablar para sanarte. He querido trabajar también el perdón. Entonces yo decía, mira, ya igual ella está súper enferma. O sea, la monja ya no le va a hacer esto a nadie más, ¿te fijas? Pero conversábamos igual que a lo mejor ya no se va a llamar Madre Paula, se va a llamar, no sé, Juanita, se va a llamar, no sé. Y en el fondo van a existir casos de personas que abusen con niños. Entonces, a lo mejor en la medida de hablarlo, también como papá puedes estar mucho más alerta de lo que están viviendo tus hijos. ¿Qué esperas que suceda con ella, con la madre Paula? Quiero que ella, antes de morir, se reconcilie con ella misma. Y abra los ojos. Y asuma la responsabilidad ella de todas sus cosas, de todas las humillaciones que le hizo pasar a mucha gente y de todo este cuento tan raro. Mónica no está segura si llevará su caso a la justicia, solo espera que dar la cara sirva para que la historia no se repita y para que su ciclo personal, por fin, pueda cerrarse. Y como departamento de prensa queremos agradecer el enorme depósito de confianza que han hecho las víctimas en nosotros y honrar a su vez esa confianza. Vamos a ir a una